Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente tengo el privilegio de estar acá con ustedes compartiendo una porción más de la palabra de nuestro Padre. Este mes hemos pasado estudiando Romanos, ¿verdad? Y pues yo ahora tengo que hablar del capítulo 14. Me voy a pedir disculpas de una vez anticipadamente porque pues ya me habían dicho que no se mira muy bien que use el celular, pero tengo unas cosas que apunté aquí, y no tengo, entonces pues las voy a ir leyendo acá. Ahí me perdonan, ¿no? Miren, a modo de introducción, pero no es un tema que no tenga que ver con el tema que vamos a tratar, ¿verdad? Yo quiero iniciar por este versículo que habla de la creación del hombre. Se lo voy a leer, escuchen. Génesis 2:7 dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Si se dan cuenta acá, bueno, muchas personas dicen que formó al hombre del barro, ¿verdad? Pero oiga esto, o sea, formó al hombre del barro, ¿verdad? O sea, al hombre, al macho, digámoslo así. Ahora mire, pues, la creación de la mujer, eso está en Génesis 2, del versículo 21 al 24. Dice: Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró su carne en su lugar. Y en el 22 dice: Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Y en el 23 dice: Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomado. En el 24 dice: Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Miren, el análisis que yo le voy a hablar no es un análisis histórico, basado en ciencias bíblicas, ¿verdad? Este es un análisis basado en la fe, lo que nosotros creemos, ¿verdad? Lo que hemos aprendido. Y yo aquí tengo varias cositas que decirle. Primero, si se da cuenta, el hombre y la mujer no fueron creados iguales, ¿verdad? A la mujer no la formaron del polvo, no la formaron del barro, ¿verdad? Sino que, digamos, al hombre lo formaron del barro y después de una parte del cuerpo, porque yo no sé si es histórico, si fue así exactamente como lo dice, pero la palabra nos está tratando de decir que la mujer fue creada de una parte del hombre. En otras palabras, el hombre sin la mujer está incompleto, ¿verdad? Eso es lo que se entiende. Un hombre sin su pareja está incompleto, le hace falta algo, ¿verdad? Puede ser la costilla, pues yo qué sé, pero algo le hace falta. Y de hecho yo creo que les había hecho ese comentario de que los judíos no consideraban a un hombre completo hasta que no estaba casado, ¿verdad? Hasta que no estaba completo. Pero aparte de eso, yo quiero hacerle notar también que el corazón del Padre, de nuestro Padre, ¿verdad? Es que la mujer, pues ciertamente, aunque no haya sido creada igual, tiene una parte muy importante en la creación. Y si se dan cuenta, ahí se necesita, digamos, un complemento entre ambas partes, o sea, entre el varón y la mujer, para que logren una plenitud, o sea, un desarrollo pleno, digámoslo así, ¿verdad? Evidentemente, pues un hombre no se va a morir si no tiene una mujer, ¿va? Y la mujer por su lado tampoco se va a morir si no tiene un hombre a su lado. Pues sí. Sin embargo, de acuerdo con la palabra, el deseo de Dios es que estén juntos, estén unidos para que logren un desarrollo pleno. Ese es el corazón del Padre. Ahora, nosotros históricamente, ¿verdad? Hemos sabido de que, ahora se ha escuchado más por el tema del feminismo, ¿verdad? Porque el feminismo, digamos, lo que ha puesto en relevancia, digamos, es el hecho de que la mujer nunca ha tenido un papel predominante en la sociedad, en el destino del mundo y no sé qué, ¿va? O sea, ellas quieren ser lo mismo que nosotros hacemos. Pero desde el principio, pues yo le estoy haciendo la observación de que no estamos creados igual, ¿va?
sea, no estamos creados igual. Pero no quiere decir de que la mujer sea superior, inferior o que sea igual. O sea, simplemente hay un papel distinto, ¿verdad? Y en conjunto es que van a lograr ser desarrollados. Ahora mire, pues yo entiendo, aparte de estas cosas que le estoy hablando, entiendo que hay un pecado que nosotros desde nuestras generaciones, y seguramente va a seguir ocurriendo en nuestras generaciones, hemos cometido. ¿Y sabe cuál es ese pecado? Que hemos priorizado nuestra comodidad inmediata en contra de nuestras futuras generaciones. Porque las mujeres se quejan del machismo, se quejan de que no tienen un lugar predominante, etcétera, ¿verdad? Pero eso no lo estoy diciendo son de queja ni de burla, ¿verdad? O sea, solo estoy haciendo la acotación de que eso es un hecho. Pero yo les quiero hacer una analogía, ¿va? Si yo soy cocinero y yo soy el responsable de hacer la comida, y en este caso no estoy hablando de la mujer solamente, ¿verdad? Porque ya dijimos de que de acuerdo con el Padre es tanto el hombre como la mujer en unión son los responsables de hacer que sus vidas desarrollen y sean responsables de sus futuras generaciones, ¿verdad? Por lo tanto, si yo como cocinero, que yo tengo a mi pareja y los dos somos cocineros y nosotros somos los responsables de hacer la comida, y a la hora que nos sentamos a comer, resulta que la comida es un desastre que no se puede comer. Y nosotros somos los que cocinamos. Y a estos años, a este momento de la vida, digamos, nosotros nos quejamos de que la sociedad está descompuesta, que no hay valores, que no sé qué. Pero si ese es lo que nosotros mismos hemos sembrado, lo que han sembrado en nosotros y lo que nosotros hemos sembrado, porque nos hemos, digamos, olvidado de que no solo somos nosotros, sino que ahí atrásito vienen nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, pero eso solo es una acotación, ¿verdad? Porque ese no es el mensaje. Ahora quiero seguirle leyendo en el Nuevo Testamento. Juan 10, 33 al 34. Lo anterior solo es para que lo medite un poquito, ¿va? Pero sí tiene que ver con lo que vamos a hablar. Juan 10, 33, 34. Dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Aquí está hablando ya de la parte cuando el Señor Jesús pues muere en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y en el 34 dice, y esto llama la atención, miren pues, porque yo pensaba que era un versículo que estaba ahí volando en el aire, ¿verdad? En el 34 dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, ¿verdad? Y si nosotros, digamos, comparamos ese versículo contra la creación de la mujer, ¿verdad? Porque de acuerdo con la palabra todos sabemos de que la esposa del Cordero, ¿quién es? Es la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia fue formada a raíz de ese sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿No les llama eso la atención? Poderosamente, ¿va? Vamos a dar otro salto, ¿va? Efesios 5, 25, 27. Miren, pues este es el apóstol Pablo diciendo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo cuando leí este pasaje pensaba que solo estaba hablando del matrimonio, ¿verdad? Pero se da cuenta que no. O sea, porque el matrimonio, o sea, la unión entre un hombre y una mujer es lo mismo que la unión que debe existir entre la iglesia y Cristo, ¿verdad? Pero se lo voy a leer perdón por interrumpirme yo mismo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En el 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua de la palabra. ¿Se acuerda que cuando le pullaron ahí le salió agua y sangre? Va. Dice en el 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En ese versículo, miren, no solo es el sacrificio del Señor Jesús, sino que nosotros, como iglesia, como el cuerpo del Señor Jesús, ¿verdad? Debemos de hacer un esfuerzo
Porque ciertamente si nosotros acudimos al Señor Jesús y somos cubiertos por su sangre y somos limpios, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si nos volvemos a enchuquecer, ¿verdad? Entonces no estamos en nada. ¿O qué pasa si nosotros vamos a pedir perdón, pero con la idea de que vamos a seguir haciendo las cosas que seguíamos haciendo, ¿va? O de donde venimos? No tiene sentido. Eso es abusar de la gracia, de acuerdo con el apóstol Pablo, ¿verdad? Y al final de ese versículo, el apóstol dice, en el versículo 32 al 33, dice, versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo esto al respecto de Cristo y de la iglesia, o sea, lo que les hablé anteriormente. Y en el 33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Porque implícito en eso hay un principio de autoridad, ¿verdad? Que eso fue algo que se habló en el capítulo 13. O sea, si nosotros no entendemos qué es la autoridad, ¿verdad? Y en este caso, la iglesia está sujeta a autoridad a su cabeza, que es Cristo. Eso se puede leer en todo ese pasaje, ¿verdad? Pero, ¿qué cosas importantes se rescatan de acá? Miren, pues, la primera, que son comentarios que yo le voy a hacer, ¿verdad? Si la iglesia es una con el Cordero, ¿verdad? De acuerdo con la misma palabra. Entonces la iglesia representa y tiene el poder y la autoridad del Señor Jesús. ¿Sí o no? Pero si es una con el Cordero. Porque si no es una, si no está unida, si no está en el mismo sentir del que la está llamando, entonces no va a tener poder ni va a tener autoridad. Ahora, lo segundo, se requiere que la iglesia se ponga a ese nivel, ¿verdad? Se requiere esa formación. Ahora, estos comentarios yo se los estoy haciendo en función del versículo 14 de Romanos. ¿Por qué? Porque si nosotros solo leemos versículo 14, pareciera, ¿verdad? De que entonces nosotros llegamos a la congregación y vamos a seguir con las mismas mañas con que llegamos. Y eso no es así. No estoy enojado, solo quiero puntualizarlo. Eso no es así. O sea, si nosotros estamos con esa mentalidad de que llegamos a la iglesia y entonces yo voy a seguir haciendo lo mismo porque aquí no me van a juzgar, estamos mal. Porque eso es equivalente a que nosotros nos metamos a la universidad, ¿verdad? Vamos a sacar una maestría, un doctorado, una carrera universitaria y queremos seguir haciendo lo mismo con las mismas costumbres, los mismos paradigmas mentales, ¿verdad? Las mismas actitudes. Y todo eso debe ser cambiado. Nosotros como cuerpo de Cristo no hacemos acepción de personas, pero cuando una persona llega ahí, debe saber, oigan esto, que debe tener una disposición para cambiar, ¿verdad? Usted no va a la universidad a perder el tiempo, solo a gastar el dinero. Usted no va a un doctor solo a saludar al doctor, o sea, usted va al doctor para que lo curen. Y si el doctor le dice, mire, se tiene que poner a dieta. Si el doctor le dice, mire, ya no coma papitas, pues, yo sé que a usted le gustan mucho las papitas. Pero usted dice, no, yo quiero seguir comiendo papitas. ¿Qué va a hacer? Entonces mejor no vaya al doctor, ¿va? Pienso yo, pues. Por lo tanto, si en la iglesia nosotros venimos a ser transformados, a adquirir esa estatura del varón perfecto, ¿verdad? Y eso requiere un esfuerzo nuestro. Eso requiere tener humildad y sencillez, porque nadie es perfecto, ¿verdad? Nosotros venimos de entornos diferentes, con creencias diferentes, con una cultura diferente, una forma diferente de hacer las cosas, ¿verdad? Algunos hermanos pues nacieron dentro del evangelio, otros no, otros fuimos jalados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero de acuerdo con la palabra todos debemos de llegar a la unidad de la fe, que es el tema que hoy le quiero hablar. Y por supuesto, todo ese proceso del que estamos hablando debe ser acompañado con amor. Entonces, pues tal vez fue una mini prédica, ¿verdad? Pero vamos a orar y vamos a empezar ya con el tema principal, ¿verdad? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque
Los planes que tú tienes, Señor, son planes de bien y no de mal, Señor. Los planes que tú tienes, Señor, no solo nos abarcan a nosotros, sino que consideran nuestras futuras generaciones, Señor. Y el pasado ya queda atrás, Señor. Cuando estamos tomados de tu mano, Señor, todo lo que pasó ya pasó. Y lo que viene simplemente implica que nosotros debemos esforzarnos en caminar y buscarte a ti, Señor. Te pido en el nombre del Señor Jesús que derrames más sabiduría, Señor, sobre las cabezas de las congregaciones, de las iglesias, de todos los que son líderes de algún tipo de, no importa la denominación, Señor, para que les des claridad, Señor, para que les des entendimiento, Padre, de que es a través de tu palabra que tu iglesia va a ser limpia y va a poder ser presentada ante ti sin mancha, sin arruga y sin cosas semejantes, Señor. Nosotros nos queremos extender hasta allá, Señor, porque sabemos que esa es la función de nosotros como cuerpo de Cristo, Padre. Damos gracias y te pedimos en el nombre de Jesús que confirmes y reafirmes este mensaje en el corazón de mis hermanos, Señor, y de cualquiera que lo escuche, para que sepa que tú eres el que está a través de todo el tiempo a cargo de las situaciones, Señor, y que tú tienes un plan que es de bendición para tus hijos, Padre. Gracias por tu amor y por tu misericordia, en el nombre de Jesús, amén. Entonces, vamos a ver un poquito de cuál va a ser los versículos que vamos a usar, las citas bíblicas. Vamos a usar Mateo 28, 19 al 20, Romanos 14, ese lo vamos a revisar completamente, ¿verdad? Efesios 3, del 4 al 6, del 4, 12 al 15, Primera de Timoteo 3, 15, 16, Primera de Pedro 4, 10, 11. Bueno, y vamos a empezar entonces con el primer tema que yo le quiero hablar, que es algunas cosas que son relevantes de qué es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y miren, una de las cosas que el cuerpo de Cristo hace es proteger y defender la verdad que nos ha sido revelada. Primera de Timoteo 3:15, ese ya lo habíamos leído, ¿va? Pero yo se lo quiero releer. Primera de Timoteo 3:15, para que si tardo, es el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, ¿verdad? Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Si usted busca ahí en Wikipedia o donde quiera buscar, baluarte es una edificación que protege y defiende algo, ¿verdad? Y en este caso, digamos, nosotros como cuerpo de Cristo, el apóstol Pablo dice que nosotros somos columna y baluarte de la verdad. ¿Y esa verdad cuál es? ¿La verdad del pastor o el que está predicando? No, la verdad que ha sido revelada, ¿verdad? La verdad que ha sido revelada, ya vamos a ver también qué verdad ha sido revelada. Primera de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Este es el misterio de la piedad, mire pues. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y esa es una función importante del cuerpo de Cristo, hermano. O sea, no es solo congregarse, ¿verdad? Nosotros somos baluarte de la verdad que ha sido revelada a nosotros a través del Espíritu Santo. Ahora vamos a seguir viendo aquí, el siguiente punto es administrar la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y en el siguiente versículo, que es el 11, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por
Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si se dan cuenta, ¿quiénes son los que ministran esa multiforme gracia de Dios? Es el cuerpo de Cristo, o sea, no hay nadie más. En el mundo usted no va a encontrar a alguien que le ministre. Bueno, lo puede hacer sentir bien, ¿verdad? Con psicología y terapia ahí para que usted dé su ofrenda y no sé qué. Pero el verdadero cuerpo de Cristo tiene una función que es esta, ministrar la palabra de Dios, pero es una palabra pura, ¿verdad? Vamos a seguir. Otra de las características del cuerpo de Cristo, mire, conoce el misterio de Cristo. Ese misterio de Cristo que estábamos hablando, ¿verdad? Efesios 3:4. Apóstol Pablo nuevamente dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. En el siguiente versículo, que es el 5, dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y en el 3:6 dice que los gentiles, o sea, todos nosotros que no somos judíos, ¿verdad?, son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Y ahí está hablando del cuerpo de Cristo, ¿verdad? O sea que el cuerpo de Cristo también incluye a los judíos. Ya se está dando cuenta de eso, ¿verdad? Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y el último aspecto, que yo le puse ahí los más importantes, ¿verdad? Porque hay muchos más. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el 20 dice, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En otras palabras, el cuerpo de Cristo tiene una comisión, ¿verdad? Tiene una comisión que es mostrar el camino hacia el Padre. Y esas podríamos pensar a grandes rasgos que son las características del cuerpo de Cristo. Ahora, mire, pues yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted se considera parte del cuerpo de Cristo? ¿Usted de verdad se siente parte del cuerpo de Cristo? Es una pregunta que debe hacerse, pienso yo, ¿verdad? Porque si nosotros no nos sentimos parte de algo, entonces no vamos a actuar conforme a eso, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos a un trabajo, ¿qué es lo primero que hacemos? Por lo menos averiguamos quién es el jefe, ¿verdad? Para ver cómo le caemos bien. Pero digamos, supongamos que estamos actuando bien, ¿verdad? Nosotros debemos de ver cuál es la cultura ahí, cómo se hacen las cosas, cómo funciona todo, ¿no? Tratar de entender cómo está ahí todo organizado. ¿Para qué? Para que cuando nosotros lleguemos encajemos de la forma más correcta. Incluso, bueno, en muchos trabajos, digamos, nos dan un manual del puesto, donde está escrito, mire, usted tiene que hacer A, B, C, D, y nosotros tenemos que leer eso y entender, ¿qué tengo que hacer? Soy recepcionista, entonces tengo que contestar el teléfono, si viene fulanito, entonces, y viene a visitar a sutanita, entonces tengo que decirle, mira, anunciarlo, yo qué sé, ¿verdad? O sea, no puedo llegar así a lo bestia, y solo llegar y ya. Y aquí la cosa se hace así como yo, porque eso es lo que yo digo. No, ¿verdad? Nosotros debemos de entender cómo funciona ahí. Y el cuerpo de Cristo no es diferente, porque está formado también por mujeres y por hombres, ¿verdad? Que funcionan de cierta forma. Ahora, ¿qué es lo importante aquí entender? Que hay una predominancia del amor. O sea, sí, tenemos tolerancia, tenemos respeto, pero, ojo, debemos entender que estamos en un proceso de formación. No quiere decir que mis costumbres, mis creencias sean malas o buenas, ¿verdad? Ya vamos a ver en el capítulo 14 eso. No quiere decir que sean malas o buenas. Y yo no puedo estar juzgando a alguien en función de eso, porque el problema que tenemos nosotros es que no sabemos las intenciones, ¿verdad? No sabemos las intenciones, nosotros solo podemos ver lo que hicieron. Pero difícilmente vamos a saber por qué lo hicieron. No lo sabemos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente.
y aquí póngale atención a esto, mire, propósito de los ministros. Esto es a modo de recordatorio, ¿verdad? Porque creo que ya lo hemos tratado en otras oportunidades. El primer propósito de los ministros, bueno, antes de que hable yo de los propósitos de los ministros, de acuerdo con la palabra, los ministros son los que están como líderes o que tienen un rol de liderazgo dentro de las congregaciones, ¿verdad? Pero, bueno, yo ayer estaba ahí platicando con una personita y estábamos ahí como platicando un poco de si era más importante el ministro o el miembro, ¿verdad? Y bueno, mi visión es esta, ahora la voy a decir así, porque puede ser que alguien diga, no, sí es más importante el pastor, o sí es más importante el profeta, yo qué sé, ¿verdad? Pero para mí todos los miembros son iguales, o sea, tienen el mismo valor, tienen el mismo peso, pero la diferencia es que tienen una función diferente. Y creo que Pablo lo dice ahí, ¿verdad? ¿Acaso la mano puede decirle al ojo por qué no hacer lo mismo que yo, ¿ah? O el ojo decir, no, yo soy más importante porque yo sí veo y vos no. O sea, cada miembro es como una parte del cuerpo que tiene una función diferente, ¿verdad? Pero entienda esto, todos somos miembros del mismo cuerpo. ¿Me explico? Entonces, para mí, en mi forma de verlo, no hay importancia, ¿verdad? O sea, no hay diferenciación. O sea, los ministros, bueno, yo también lo dije, ¿verdad? Cualquiera podría estar en mi lugar, aquí hablando, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Así que hay una función de por qué hemos sido puestos con un ministerio específico. Ahora, mire, pues, ¿cuál es la primera razón? Es perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Y eso lo vemos en Efesios 4:12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, los ministros que han sido puestos o han sido delegados por el Señor Jesús, porque es el Señor Jesús el que dio los ministerios, ¿verdad? Fueron puestos ahí para que se perfeccionen a los santos. Y ese perfeccionamiento, ¿cómo cree usted que ocurre? ¿Cómo cree usted que ocurre ese perfeccionamiento a los santos? A través de la impartición de la palabra. Era el versículo, más o menos el versículo que le hablé en Efesios, ¿verdad? Oiga esto. Dice en el 26, en el 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Verdad? Esa palabra, la palabra es lo que nos va a limpiar y nos va a quitar las cosas que tenemos de más o que nos hacen falta, ¿verdad? Pero la palabra, la exposición de la palabra del Padre, la palabra revelada, ¿verdad? No los chistes, ¿verdad? O sea, eso no, ni las analogías, ni cosas así, ¿verdad? Es la palabra, ¿de acuerdo con eso? La palabra. Ahora, la segunda característica o el segundo propósito de los ministros es precisamente esa, ¿verdad? Enseñar la sana doctrina. Y en la sana doctrina pues hay un problema bien serio, ¿verdad? Porque creo que la vez anterior yo les hacía el comentario de que, como dice un poeta de nuestro guatemalteco, hay más religiones que niños felices, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, ¿y cuál es la sana doctrina? Entonces cada quien tiene una versión de la sana doctrina, ¿va? No hay una sana doctrina clara. Pero sin embargo, mira esto que dice en Efesios 4:13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y ahí yo quiero recalcar, unidad de la fe. Ya vimos que era la fe, ¿verdad? La fe es creerle al Padre, creer en el Padre. Pero cuando habla de unidad de la fe es que todos lleguemos a la misma forma en que creemos en el Padre, ¿verdad? No solo creer en función de que cuando necesito algo, o creer que sí solo me puede curar una gripe, o no sé, ¿verdad? O sea, la fe es fe, es creer, es también actuar, ¿verdad? Yo creo que todo ese tema de la fe ya lo hemos platicado. Pero adicionalmente dice esto, mire, y del conocimiento del Hijo de Dios.
O sea, es unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y hay una coma ahí, y dice a un varón perfecto. Y hay otra coma, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En otras palabras, si Cristo se dio a sí mismo por nosotros como un sacrificio, esa es la fe más grande, ¿verdad? Pero nosotros, de acuerdo con esto, deberíamos llegar también a ese mismo nivel, ¿no? ¿Cuánto nos faltará? Tal vez todavía estamos en la plasticina, ¿va? En parvulitos. No sé. Pero digamos que ese es el proceso, ¿ah? Ahora, qué importante es entender esto y verlo desde esa perspectiva, porque quiere decir que nosotros, si lo viéramos como en el colegio, ¿verdad? O sea, si estamos en primero y nosotros queremos llegar a un doctorado, ¿cuántos años nos hacen falta? ¿Cuántas materias tenemos que cursar? ¿Cuánto tenemos que aprender, ¿verdad? ¿Cuántas cosas tenemos que poner en práctica, ¿verdad? Pudiéramos tener una visión más clara en función de eso y por lo tanto tal vez no perderíamos tanto el tiempo en cosas que no valen la pena, ¿verdad? Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de toda viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplea con astucia las artimañas del error. De forma de que si alguien le llega a hablar, mira esto, no sé qué, usted sabe, porque tiene una confirmación del Espíritu de que sí es así o no es así. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es Cristo. Y ese es el propósito de los ministros, ¿verdad? Ese es el propósito de los ministros. Ahora, sí, vamos a aterrizar en el capítulo 14. El capítulo 14 ya nos muestra específicamente cuál debería ser el proceso en el que deberíamos de formar a alguien, ¿verdad? O en el proceso que nosotros debemos ser formados. En la siguiente diapositiva. Entonces, mire pues, lo primero que dice Pablo, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come solo legumbres, ¿verdad? Y eso nosotros lo podemos entender como que la sana doctrina no son opiniones, ¿verdad? Tal vez voy a decir algo que no les va a gustar, pero cuando alguien dice, mire, ¿y cuál es su opinión? O sea, su opinión tal vez, no sé, ¿verdad? Está bueno escucharlo, ¿verdad? Que se desahogue, etcétera. Pero mire, la palabra es la palabra. No son opiniones, ¿verdad? La palabra es la palabra. Punto. O sea, no son opiniones, ¿verdad? Siguiente aspecto, dice, no intenta cambiar apariencias externas. La sana doctrina no va a intentar cambiar apariencias externas, sino que va a intentar cambiarnos en nuestro interior para que nosotros podamos reflejar ese cambio hacia afuera, ¿verdad? Mire, Romanos 14:13 dice, pero aquí yo se lo puse así, ¿por qué? Mire, porque era el mismo tema que yo le estaba hablando, de que nosotros podemos ver algo, pero no sabemos cuál es la razón, ¿verdad? Puede ser que alguien no coma, ¿verdad? Que no coma algún tipo de comida, pero él, digamos, en su mente dice, bueno, es que esto yo lo hago por Dios, ¿verdad? Porque como para mí, digamos, yo comer cerdo es pecado por X, Y, Z, ¿verdad? O comer no sé qué, o tomar alcohol es pecado, digámoslo, ¿verdad? Porque en el tema del alcohol vamos, no es que yo esté diciendo que es bueno, ¿verdad? O que es malo, pero miren, pues, históricamente, ¿cuál ha sido tal vez yo estoy metiendo ahí un paréntesis, ¿verdad? Pero un paréntesis. Históricamente no había agua potable como hoy la conocemos, ¿verdad? Entonces, históricamente la gente tomaba cosas, o sea, cerveza, tomaba vino, ¿verdad? Y eso tenía alcohol.
Pero eso, en lugar de ser malo, era bueno. ¿Por qué? Porque ahí no desarrollaban las bacterias, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, no se enfermaban. Y leímos una carta del apóstol Pablo que dice, por causa de tus problemas estomacales, toma vino, ¿ah? ¿Verdad? O sea, había una razón. Pero miren, pues, uno puede visualizar ese tema como una bebida, ¿verdad? Pero alguien se puede ir al extremo y entonces se pone hasta atrás, ¿va? Pero eso ya es otra cosa. No sé si me explico. Entonces, alguien puede venir y decir, no, pues si es comida, si es bebida, punto. Eso no es pecado. Y alguien puede decir, no, yo no lo hago porque sí es pecado, porque a mí me enseñaron que es pecado. Ahora, eso no es lo importante. En esos pasajes, eso no es lo importante. Porque lo que nosotros andamos buscando como cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es que todos nos desarrollemos hasta ser llevados a ese nivel que se requiere. ¿Por qué? Porque nosotros somos la representación del Señor Jesús aquí en la tierra. Nosotros somos los que llevamos la palabra, nosotros somos los que somos el baluarte de la verdad. Yo no sé si me estoy dando a entender. Si no, usted sería como un doctor que ejerce sin cartón, ¿va? O sea, chafa. ¿Sí o no? ¿Verdad? Así que la palabra, la sana doctrina no va a intentar cambiar algo externo. Y Pablo lo puso así, ¿verdad? El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no menosprecia al que come. Y en el siguiente dice, ¿tú quién eres que juzga, verdad? Porque si estás juzgando, solo es posible que juzgue en función de algo externo. Ahora miren, pues, evidentemente, esto no quiere decir, o sea, nosotros sabemos por intuición de que todas las cosas son buenas, ¿verdad? Pero de acuerdo con la palabra también dice, no todo me conviene, ¿verdad? No todo me conviene. Pues puede ser que en algunas congregaciones, por ejemplo, celebren la Santa Cena con vino de verdad. Puede ser. Pero ¿y si sobra mucho vino? Entonces, ¿qué hacen? Y ahí hay algunas quejas, digamos, en el Nuevo Testamento donde habla de que usaban ese momento para emborracharse. Imagínense. O sea, hasta dónde puede llegar la situación, ¿verdad? Y yo por eso digo, está bien, o sea, hay reglas de la casa que nosotros podemos implementar, ¿verdad? O sea, podemos decir, mira, bueno, aquí para evitar problemas como los hermanos sí les gusta, entonces mejor vamos a hacer Santa Cena ¿con qué? Con toqui, ¿va? O con grapete, o lo que sea, ¿va? Y así nos evitamos, ¿va? O sea, yo estoy de acuerdo con poner ciertas reglas, pero no son reglas que sean sana doctrina, solo es una regulación, ¿verdad? Para que todo sea con orden. Y muchas de esas cosas Pablo las habla. Por ejemplo, que las mujeres lleguen con cierta forma de vestimenta, etcétera, ¿verdad? Pero no es algo, una imposición así de que, mire, tiene que hacerlo así porque si no se va a ir al infierno. No, ¿verdad? Ya vamos a ver eso, a qué obedece. Vamos a seguir en la siguiente, bueno, es que no le leí todos los versículos, ¿verdad? Pero digamos en el 5 dice, uno hace diferencia entre el día, otro juzga iguales todos los días, cada uno está plenamente convencido en su propia mente, ¿verdad? Y lo que ocurre es que debemos de entender que en ese momento, ¿cuál era la disputa principal que existía? Eran las creencias judías contra las creencias de los gentiles, ¿verdad? Y si precisamente los gentiles, por ejemplo, todavía sigue siendo una diferencia. Los judíos celebran el Shabbat. Nosotros, los judíos lo celebran, Shabbat, que es desde el viernes al sábado. Nosotros celebramos como Día del Señor el domingo. Ahora, si usted se pone a analizar históricamente, va a decir, no, los hermanos están equivocados, están cometiendo no sé qué, etcétera, etcétera, pero ellos están precisamente errando en este punto que está hablando Pablo, porque nosotros no lo estamos haciendo con una intención diferente, ¿va? Sino nosotros lo estamos haciendo para ser agradables al Padre. Nosotros nos reunimos el domingo, o sea, no hay una situación diferente. Otra cosa es que yo lo hiciera, no, vamos a hacerlo otro día, o sea, con una mala intención, yo no sé si me explico, ¿va?
No sé si me estoy dando a entender o lo estoy haciendo bolas. Por lo tanto, no podemos, o sea, nosotros como iglesia o como cuerpo de Cristo no deberíamos de estar juzgando lo externo. Más bien nos deberíamos de estar preocupando por enseñar para que las personas cambien de su interior hacia afuera, ¿verdad? Vamos a continuar a la siguiente diapositiva. Y entonces nos damos cuenta que la sana doctrina tiene como intención que el corazón tuyo vuelva hacia el Padre, que reconozca al Padre, ¿verdad? Mire cómo lo dice Pablo, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Pero evidentemente esto es una convicción que cada uno debe tener, ¿verdad? O sea, ¿por qué hacemos las cosas realmente? ¿Para qué las hacemos? Si las hacemos solo para agradar al que está viendo, entonces probablemente vamos a tener conflicto con esto. Pero la sana doctrina no se ocupa de lo que se ve, se ocupa de tu interior. Porque está enfocada específicamente a que tú acerques tu corazón al Padre, que te des cuenta de qué cosas debes de cambiar y que si hay cosas que estás haciendo por otra razón que no es, que las cambies y las hagas correctamente. Romanos, vamos por el 14:11. En el 14:11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y en el 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y eso es importante entenderlo, ¿verdad? Porque no importa, mire, lo que usted hace o no hace, pues nosotros como humanos no sabemos realmente la motivación, a menos de que usted la comparta, ¿verdad? Pero de todas formas nosotros no deberíamos de juzgar en función de eso y deberíamos de ocuparnos solamente en dar la palabra para que la palabra sea la que limpie, que vaya quitando las cosas que no son, ¿verdad? Ahora seguimos en la siguiente diapositiva. Otro aspecto importante de la sana doctrina es que no va a servir de tropiezo, ¿verdad? No va a servir de tropiezo para ningún hermano. Y en este caso Pablo lo habla así, mire, dice, así que ya no juzguemos mal los unos a los otros, sino que más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. En el siguiente dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo para sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Pero esto lo debemos de entender en una forma más general, ¿saben? Porque puede ser que el hermano esté haciendo alguna cosa correcta, ¿verdad? Por ejemplo, que se esté durmiendo en el culto. Pero, digamos, ¿por qué lo está haciendo? O sea, no sabemos, ¿verdad? Puede ser que, no sé, se me ocurre, ¿verdad? Supongamos que tal vez lo que nosotros estamos viendo es una actitud que no es correcta o que tal vez no está bien, ¿verdad? O sea, o no es nuestra costumbre, pero no sabemos realmente qué hay detrás, ¿verdad? Y miren, pues, y ahí se puede pecar de los dos lados, ¿verdad? Se puede pecar tanto del lado del que hace como del que está juzgando, ¿verdad? Porque supongamos, vamos a poner un ejemplo más claro. Por ejemplo, con las hermanas, si nosotros les decimos, miren, aquí solo pueden venir con falda y no se pueden pintar y tienen que traer velo, ¿va? Por ejemplo, ¿va? Entonces, ahí ya se vuelve una imposición,
¿verdad? Y entonces la hermana va a enojarse y va a sentirse molesta porque va a decir, ¿y por qué? No sé qué, va. Ya murmuró contra la autoridad. Pero por el otro lado, la hermana, si es realmente confrontada en su interior, va a tener, o sea, si es muy bonita, se va a dar cuenta, mira, si es que si me he visto así, entonces tal vez algunos hermanos ya no ponen atención al que está hablando, ¿va? Por ejemplo, ¿va? Entonces, ¿sabes qué? Me voy a vestir más recatadamente, ¿va? Entonces ya llega, ¿va? Pero es una convicción interna. Ahora, mire, pues, lo que le dijeron no era indebido. ¿Cuál es la diferencia? No sé si me explico. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ella tomó la decisión por convicción, porque le fue revelado. Mientras que en el otro caso fue forzado y probablemente a causa de eso ella se molestó y ya no siguió con su proceso de desarrollo y se fue, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, no, la sana doctrina nunca va a servir de tropiezo a alguien, pero sí va a servir para hacerte ver qué cosas debes de cambiar de ti, para que tú también no sirvas de tropiezos a otros. No sé si me estoy dando a entender, porque puede ser que con mi actitud y mi forma de ser, aunque yo lo mire muy normal, ¿verdad? Porque yo vengo de por allá, puede ser que yo esté haciendo tropezar a otros. No sé si me estoy dando a entender. Va. El siguiente aspecto es que enseña lo que es más importante y valioso. Pablo lo dice así, mire, y en este aspecto concentrándose en el tema de comida y bebida, ¿verdad? Pero dice, mire, en el 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Pero ese es un compromiso, ¿verdad? Yo por eso les decía, o sea, cuando nosotros llegamos a una empresa, realmente si nuestra actitud es desentonar con la empresa, probablemente nos echan rapidito, ¿o no? O sea, si nosotros llegamos con la mentalidad de que voy a ir a hacer clavos ahí a la empresa, me sacan pero de volada. ¿Verdad que sí? Pero el cuerpo de Cristo también tiene ese propósito, o sea, de formar, de unificar, de estandarizar, o sea, en el sentido de la fe, ¿verdad? Nosotros deberíamos de llegar dispuestos a ser transformados, no a pensar de que yo todo lo que vengo haciendo lo vengo haciendo bien, porque probablemente no sea así. Que todo lo que yo pienso está correcto, porque probablemente no sea así. Todos vamos a ser confrontados con la palabra en algún momento, ¿verdad? Todos vamos a ser confrontados. ¿Y sabe qué? Si no lo confrontan ahora, va a ser confrontado cuando esté ante el Padre. Porque todos van a dar cuenta de sí mismos, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hizo o por qué no hizo? Pues cada quien dará cuenta. Cada quien va a dar cuenta de eso, ¿verdad? Así que, siguiendo en la última parte, que es el aspecto más importante de la sana doctrina, es que va a hacer que se desarrolle tu fe. Que ese es un esfuerzo individual, ¿verdad? En el 20 dice, no destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilita, ¿verdad? Porque, digamos, ese es parte del amor que debe existir entre nosotros, ¿verdad? Nosotros nos abstenemos realmente de hacer cosas que sabemos que no están bien, pero no las hacemos para que los otros no les sirva de tropiezo. O sea, ese es amor, realmente, ¿verdad? ¿O no? Que yo me abstenga y digan, aunque esto yo considero que es bueno, de todas formas no lo voy a hacer porque los hermanos, o sea, van a distorsionar en su mente, mejor que tengan una revelación, ¿verdad? O sea, en lugar de decirle a las hermanas, miren, no, vengan así, o sea, hagan así, así, así. Mejor esperar, ¿verdad? Sí, dar el ejemplo, yo qué sé, ¿verdad?
En el 22 dice, ¿tienes fe? Tenla contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo por lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y esa es la realidad, ¿verdad? Nosotros tenemos en nuestro interior una confirmación si algo que estamos haciendo está bien o está mal. Punto. No necesitamos que alguien nos lo diga, simplemente nosotros lo sabemos. Y por lo tanto, en el momento en el que lo hacemos, nosotros sabemos perfectamente a través del Espíritu Santo que debemos cambiar y no hacerlo, ¿verdad? No necesitamos que nos estén diciendo haga esto y lo otro, ¿verdad? Aparte es que uno no quiere hacer caso, ¿verdad? Eso es diferente. Bueno, oramos para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra que nos da, Señor. Te pedimos que a través de tu Espíritu tú confirmes, Señor, todo aquello que mis hermanos tienen que recibir, Señor, en el Espíritu. Te damos gracias porque sabemos que este tiempo es un tiempo de cambio, Señor. Es un tiempo en el que es necesario que la iglesia tenga un cambio en su forma de ver hacia el futuro, Señor. Queremos ser esos agentes de cambio, Señor, para que las futuras generaciones puedan tener un mejor porvenir, Señor. Te damos gracias y te pedimos más de tu presencia sobre nuestras vidas, Señor. Más convicción, más certeza, Señor, y revelación tuya, Señor. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús, amén.